Bienvenidos a otra cápsula más de Raíces Históricas de México y del mundo. Continuando con la narración de esa gran revista mexicana, El Monje Loco, les traigo otro capítulo más, La Cabeza Macabra. Inicio con la narración. Es medianoche, hora del terror y el miedo. De la capilla donde habita nuestro personaje se inicia el ruido de las campanas. Rompe el silencio de la noche. Los ruidos tenebrosos empiezan a aparecer. Entre las penumbras de esa capilla aparece una figura esquelética. Se sienta ante su órgano y empieza a tocar la melodía que lo identifica. Es el Monje Loco. Hoy les traigo la verdad del espantoso caso de la cabeza macabra. Es una historia tan fantástica que seguramente les parecerá muy divertida. Sí, muy divertida. Exactamente lo que necesitamos para dormir tranquilos esta noche. Inicio mi relato en el centro de la capital de la Nueva España, a finales del siglo XVI, cuando se construyó la nueva catedral que hoy vemos actualmente. Se fue construyendo lentamente hasta terminar esa gran obra. La religión de Cristo había derrumbado a Huitzilopochtli. El poeta, rememorando la epopeya, diría: han caído mis templos y mis dioses cayeron de sus aras. ¿Por qué les cuento esto? Porque pocos años antes de la construcción yo fui castigado por Dios a vagar eternamente por el mundo. Mi peregrinar me llevó a la gran Tenochtitlan. La gente, cuando veía mi rostro, se espantaba y exclamaba: ¡Dios santo, qué cara tan espantosa! Pero a mí me complacía en asustar a la gente. Dentro de mis poderes macabros podía volverme invisible y de esta forma podía contemplar la ciudad recorriéndola sin mayores contratiempos. Lentamente veía cómo se construían más palacios que eran enormes, de cantera y tezontle. Una noche que recorría las calles del centro de la ciudad, vi un palacio que era habitado por don Gonzalo de Leiva, conde de Guadalquivir. El palacio llamó mi atención y, lleno de curiosidad, penetré en él como un fantasma. Subí por una suntuosa escalinata y llegué a lo que me pareció el salón principal. Al voltear, vi que un señor estaba sentado en una silla. Parecía preocupado. Como pensó que estaba solo, expresó su pensamiento en voz alta y dijo: tengo que ver al virrey, él es mi amigo y me ayudará. Entonces don Gonzalo llamó a un criado, pensando: ¿qué haré? ¿Qué haré? Entonces don Gonzalo le indica al criado que preparen mi cabalgadura. Julián y Matías me acompañarán. Presto don Gonzalo se encaminó hacia el palacio. Al llegar, le dio indicaciones a sus criados para que lo esperaran afuera. Cuando llegó don Gonzalo, lo vi entrar y lo seguí para saber qué
¿Qué le preocupaba a este gran señor? Al verlo el virrey mostró una cara de repudio, ya que no se llevaba bien con él. Le comentó: ¿en qué puedo servirlo? Entonces don Gonzalo le dijo: acudo a usted porque mi fortuna se ha acabado. ¡Estoy arruinado! El virrey le contesta de una manera irónica: ¿eso es lo que le preocupa? Y le dice: a vuestra edad, con vuestra apostura y vuestro talento, el dinero es cosa secundaria. Don Gonzalo le contesta: ¿lo creéis así, señor? Y el virrey le dice: yo tengo la solución a vuestras trivialidades que le preocupan. El próximo sábado daré una fiesta en este palacio y os presentaré a una rica dama que además es muy bella. Es doña Margarita de Guzmán. Le sobra el oro, juventud y belleza. Es huérfana, no tiene a nadie en el mundo. Cortejadla, me complacerá ser el padrino de la boda. Don Gonzalo, asombrado, le dice: ¿casarme? ¿Es eso o pedir limosna? Un pequeño sacrificio que mucho lo envidiaría. Ahora, don Gonzalo, retírese. Tengo una damisela allí en mi cuarto que me está esperando. Ir y dormir tranquilo. El próximo sábado veréis el comienzo de tu nueva prosperidad. Y así fue como estos dos pillos habían concertado un matrimonio de conveniencia. Me interesaba saber en qué terminaría esta farsa. Desde ese día no me fui de ese palacio. Tomé posesión cómodamente en un sillón. Entonces don Gonzalo se preparó para la gran fiesta, vistiéndose de pipa y guante. Toda la nobleza de la Nueva España acudió a ese gran festejo. Dio inicio a la fiesta. Bellas damas y gentiles caballeros charlaban animadamente. Los músicos se prepararon para iniciar el bailongo. El virrey, ya entrado en copas, dio orden para que todo mundo bailara. El virrey, al ver entrar a doña Margarita de Guzmán, le gritó a don Gonzalo: salga a recibirla, demuestre usted su gentileza. Don Gonzalo, interesado, empieza a cortejarla y le dice: las palabras son pobres cuando los ojos contemplan tanta belleza. Doña Margarita, aludida, le dice: caballero, vuestras palabras me llenan de rubor. Don Gonzalo pensó: ya me saqué la lotería. Aparte de bella, es inmensamente rica. Así iniciaba la historia de miedo y terror, la cabeza macabra. Pasaron los meses. Don Gonzalo y doña Margarita cada vez estaban más enamorados. Don Gonzalo, que se sentía cada vez que iba a ser más pobre, le dice a doña Margarita un día: vamos a casarnos. Doña Margarita, ya que estaba tan enamorada, no se atrevió a negarse y le dio el sí. Fijaron la fecha de la boda. El traje de la novia fue preparado por las mejores costureras. Doña Margarita se sentía la prometida más dichosa. Llegó el día de la boda. Fue invitada toda la realeza de la Nueva España. Eran felices. Se divertían con las giras campestres y las cacerías. Además, disfrutaban los juegos de salón y escuchar música que don Gonzalo tocaba.
Y aquí inicia la historia de terror. Don Gonzalo no era feliz, ya que doña Margarita no quería que tocara su dinero. Y él ya se sentía aburrido de esa vida tan vana y tonta. Doña Margarita se empezó a dar cuenta que don Gonzalo estaba ya incómodo. Él ya no podía aguantar más. Un día que recibieron la visita de una condesa, él dijo: hoy mismo hablaré con ella. Ya estoy harto de esta vida. Se lo expresó a doña Margarita y entonces le dijo doña Margarita: vamos a hablar a nuestra alcoba. Don Gonzalo le dijo, ya en la recámara: soy para vos menos que un mayordomo en este palacio. Doña Margarita, sorprendida, le dijo: ¿os he ofendido en algo? No, en nada. ¿Pero desconfías de mí? Doña Margarita le dijo: ¿que yo desconfío de vos? Jamás os he celado. Don Gonzalo le dijo: no es eso a lo que me refiero, bien lo sabéis. Vos no habéis tenido confianza en entregarme vuestras riquezas para que yo lo administre como corresponde. Viví yo desde chiquillo. Doña Margarita comprendió la situación y dijo entre sí: oh, no era de mí quien estaba enamorado, sino de mi dinerito. Ella volvió el rostro para ocultar sus lágrimas y su decepción. Don Gonzalo le dijo: exijo que me deis una razón por qué no me dejas administrar la lanita. Doña Margarita se enfrentó a su esposo y en su voz se notaba la amargura y la tristeza. Yo de manera invisible seguía en la habitación. Le dijo doña Margarita: muy bien, don Gonzalo, no le daré un quinto. No quiero exponerme a perderlo todo en nuestras manos. Mientras yo viva, mis riquezas las administraré yo, y solo pasará mi fortuna a sus manos si muero primero que vos. Entonces podréis hacer lo que le plazca. Con esas palabras que le dijo doña Margarita, don Gonzalo empezó a planear cómo quedarse con la fortuna. Repitió mentalmente las últimas palabras de doña Margarita: si muero antes que vos. De pronto, don Gonzalo tuvo una idea maravillosa. Voy a actuar como si no pasara nada. Voy a aparentar que la quiero mucho. Voy a acelerar su muerte. ¿Por qué no? La inocente mujer creyó en el arrepentimiento de su esposo y le dijo: don Gonzalo, os perdono de todo corazón. Yo también os amo. El astuto don Gonzalo acariciaba hipócritamente a su esposa y le demostraba acciones de afecto y amor. Le pidió a doña Margarita pasar unos días en una finca que tenía ella en Coyoacán. Comenzaba a preparar su plan. Don Gonzalo había logrado borrar todo mal pensamiento de la mente de doña Margarita. Don Gonzalo llevaba su plan a la perfección. En la noche fatal, don Gonzalo había hecho que prepararan una gran cena y buenos vinos, pero en el vino de doña Margarita venía la muerte. Don Gonzalo le había echado unos polvos que cortarían la vida de la mujer. En la alcoba el vino ya había hecho efecto. Estaba envenenada doña Margarita. Se debatía entre la vida y la muerte. Unos últimos espasmos generaron una horrible agonía de doña Margarita. Como en la casa no estaba la servidumbre,
Nadie se dio cuenta de la muerte de doña Margarita. Don Gonzalo, hipócrita, decía a la nobleza que había muerto del corazón. Don Gonzalo le pidió al virrey sepultar a doña Margarita en sus jardines. El drama había concluido. El crimen de doña Margarita quedaría sin castigo. Eso es lo que él creía. Pasaban los días y el remordimiento destrozaba a don Gonzalo. El recuerdo de la muerte de su esposa no lo dejaba tranquilo ni un solo momento. El apoderado de doña Margarita le dijo a don Gonzalo la enorme fortuna de su mujer. Le entregó una relación de los bienes que heredaba y él decía: soy rico, inmensamente rico. Pero el tiempo hacía su trabajo. Su remordimiento era enorme. Las riquezas de doña Margarita nunca motivaron ese crimen y para él ya no tenía interés toda la fortuna heredada. Varias noches don Gonzalo caminaba por las calles de la ciudad como un fantasma. Me imitaba y una noche, impedido por un deseo superior a su voluntad, quiso visitar la finca de doña Margarita. Uno de sus criados le dijo: señor conde, ¿no queréis que lo acompañe? Él le dijo: no, quiero ir solo. El criminal, como dicen, siempre regresa al lugar de su crimen. Densos nubarrones ensombrecían al cielo presagiando tormenta. Apresuró a su caballo. La tormenta se desató. Don Gonzalo se encontró solo en la enorme finca de doña Margarita. El fragor de la tormenta era imponente. Los rayos caían sin interrupción y el viento aullaba como una bestia herida. Don Gonzalo en la casona miraba las sombras proyectadas por las luces del candelabro que llevaba. De pronto, entre la tormenta, se escuchó un fuerte alarido. Al escucharlo, don Gonzalo se asustó. Sintió que la sangre se le helaba. El alarido volvió a ser más fuerte y más doloroso. Cada vez se escuchaba más cerca. Una fuerza tenebrosa, como atraída por el diablo, era irresistible. Lo llamaba el jardín. Encontró un zapapico, un azadón y salió a ver. Don Gonzalo quitó la losa del mármol de donde estaba su esposa. Removía la tierra. Descubrió por fin el ataúd. Con la punta de su daga desclavó la tapa y a la luz de los relámpagos vio el sudario que cubría los restos de doña Margarita. Levantó el sucio lienzo y de pronto gritó horrorizado. El esqueleto estaba allí, pero su cabeza no. Sí, al cuerpo le faltaba la cabeza. Dejó todo, huyó horrorizado a refugiarse en la casa. La tormenta cada vez era más fuerte. Rayos y truenos hacían esa noche espantosa. Chorreando agua, sudoroso, temblando de miedo, pensaba en la desaparición de esa cabeza. Esa escena fue dantesca, escalofriante, horrorosa. De repente oyó otro grito, un alarido cada vez más fuerte y quejumbroso, peor que el que lanzó doña Margarita al morir. Examinó todos los rincones, nada. Precisamente en aquel instante dieron las 12 de la noche. En una iglesia lejana se oía el repicar de las campanas. Un perro aullaba. Los vientos de la noche y los ruidos empezaban a ser cada vez más fuertes.
Don Gonzalo recobró la tranquilidad y la serenidad y se fue a dormir al cuarto donde dormía con doña Margarita. Apagó la luz y luego se acostó. Y de repente se levantó de un salto porque escuchó un grito muy cerca, un grito de dolor y de burla. Lo había oído muy cerca. Ese grito doloroso y a la vez burlón. Encendió la vela y a su lado vio un bulto justo donde dormía doña Margarita. Estaba tapado por la sábana. Le quita la sábana y era la cabeza descompuesta de doña Margarita, con una mueca de sarcasmo y horror burlón. Lo veía fijamente. Gritos espantosos resonaban en la habitación. Eran gritos de mujer que expresaban odio y burla. De repente, un soplo de viento apagó la vela. Luego, todo quedó en silencio y oscuridad. A la mañana siguiente, al llegar los criados a la casa, escucharon risas. Penetraron a la alcoba y fue una escena dantesca y espantosa. Don Gonzalo estaba acariciando la horrible cabeza. Estaba loco, completamente loco. La besaba y la acariciaba. No dejaba de repetir: te amo, doña Margarita, hasta la eternidad. Estaré pronto contigo. Y así fue como terminó la historia de la cabeza macabra. ¿Verdad que fue una historia muy divertida? La próxima les gustará más, mucho más. Se despide su amigo, el monje loco. Espero que duerman tranquilos. Gracias por su atención y los espero próximamente en otro capítulo más del Monje Loco, la isla maldita. Hasta pronto.